Hay despertares que no comienzan con la alarma del reloj, sino mucho antes. Empiezan en ese instante silencioso, casi secreto, cuando abres los ojos y la primera certeza que aparece es, sigues aquí, sigues vivo. Y aunque eso debería ser motivo suficiente para sentir gratitud, la realidad es que no siempre lo vivimos así. A veces el despertar trae consigo un peso invisible, la fatiga acumulada, la preocupación que se arrastra desde hace días, o la sensación de que hay asuntos pendientes que siguen golpeando a la puerta de tu mente. Ese pequeño intervalo, ese espacio que parece insignificante entre el sueño y la vigilia, es en realidad un umbral. Y en ese umbral se siembra gran parte de lo que después florecerá durante el día. Cada persona atraviesa ese instante inicial de una manera distinta. Algunos, apenas abren los ojos, ya extienden la mano hacia el teléfono y se sumergen de inmediato en el torbellino de notificaciones, noticias que nunca buscaron y mensajes que tal vez ni querían leer. Otros se levantan con la sensación de que el tiempo les persigue, corriendo como si un cronómetro invisible marcara su atraso y los obligara a entrar en una carrera interminable contra un mundo que parece demandar más de lo que tienen para ofrecer. También están quienes permanecen inmóviles, atrapados por el peso de la rutina que se repite día tras día, como si la cama los retuviera en un ciclo sin fin. Ninguna de estas maneras de despertar es correcta o incorrecta, cada una refleja la historia personal, las emociones y las batallas silenciosas de cada individuo. Lo fascinante es que existe otra forma de abrir el día, un camino que no depende de las circunstancias externas, sino de una decisión íntima y consciente. Y si este mensaje resuena contigo, si alguna vez sentiste la necesidad de empezar tus mañanas de otra manera, te invito a suscribirte a este canal y dejar tu me gusta. Así seguiremos explorando juntos nuevas perspectivas para transformar esos pequeños instantes en oportunidades de libertad y plenitud. He podido observarlo en conversaciones con personas de diferentes edades y contextos. Cuando la jornada comienza sin dirección, lo más común es terminar siendo arrastrado por las corrientes externas. En cambio, si en los primeros instantes del día uno se concede una pausa consciente, aunque sea breve, el escenario entero cambia. El mundo seguirá siendo el mismo, con sus demandas y desafíos, pero cambia la forma en que tú te colocas frente a él. Y ese simple giro de perspectiva tiene un poder transformador. No hablo de fórmulas mágicas ni de rituales complicados, sino de un ejercicio humano, accesible y cotidiano, detenerse un instante y preguntarse con honestidad, ¿cómo quiero transitar este día? ¿Qué prioridades merecen mi energía? ¿Qué versión de mí mismo deseo encarnar en las próximas horas, antes de que la inercia me arrastre a repetir lo de siempre? Puede sonar a un gesto pequeño, casi irrelevante, pero en esos primeros 30 minutos después de despertar se define en gran medida la calidad emocional del resto del día. Y lo más importante, se define tu derecho a decidir, incluso antes de moverte, cómo deseas vivir. Algunos reaccionan con escepticismo, pensando que unos pocos minutos no tienen la fuerza suficiente para cambiar el rumbo de todo un día. Pero lo que realmente está en juego no es un resultado inmediato ni espectacular, sino algo más profundo, la construcción gradual de un terreno mental más firme, más estable, menos reactivo. Imagina por un momento dos escenarios. En el primero, lo primero que haces al despertar es encender la pantalla del celular. Allí aparecen problemas que no te pertenecen, titulares de un mundo convulsionado, mensajes que te presionan, comparaciones que siembran inseguridad. Y todo eso invade tu mente antes incluso de que hayas respirado conscientemente o de que tomes conciencia de tu propio cuerpo. Tu cerebro, aún en estado vulnerable, queda secuestrado y pasa el resto del día reaccionando al ruido externo en lugar de dirigir su propia orquesta interna. Ahora visualiza otro despertar. Abres los ojos y antes de moverte te das un instante de pausa. No te lanzas de inmediato al vértigo de lo que otros esperan de ti. Te regalas 3 preguntas simples pero poderosas. ¿Cómo quiero sentirme hoy? ¿Qué 3 cosas merecen realmente mi atención, aunque el mundo me distraiga con 1000 urgencias?
¿Qué identidad voy a elegir llevar puesta durante las próximas horas? Aunque parezcan preguntas sencillas, en realidad son anclas. Lo que decides en ese instante no solo organiza tu mente, sino que crea una distancia vital entre lo que eres y lo que el entorno te exige ser. Y en esa distancia aparece la libertad. Esa libertad que te permite elegir, y al elegir, recuperar el timón de tu vida. Es sorprendente pensar que un acto tan simple pueda trazar una diferencia tan grande, la diferencia entre sentirte prisionero de la urgencia o sentirte creador de tu propia jornada. No porque exista un poder mágico en las preguntas, sino porque obligan a detener el piloto automático y a ubicar la conciencia justo donde más importa, en el inicio. La claridad con la que te relacionarás con tu pareja, con tus hijos, con tu equipo de trabajo o contigo mismo empieza a gestarse en esa conversación íntima que mantienes contigo mismo y que nadie más presencia. Después de esa primera conexión, hay otro gesto que parece sencillo, casi trivial, pero encierra una fuerza psicológica y emocional gigantesca, la gratitud concreta. Y digo concreta porque no basta con repetir frases vacías como agradezco por lo que tengo. Se trata de tomarse 5 minutos para recordar 3 momentos específicos, 3 detalles que hicieron tu existencia más llevadera ayer o la semana pasada. Puede ser esa charla inesperada con tu hijo que te mostró un aspecto nuevo de su manera de pensar. Tal vez el sabor de un café tomado sin prisa, disfrutado de verdad. O la satisfacción de terminar una tarea que llevaba semanas postergando. Cuando entrenas a tu mente para reconocer esos fragmentos positivos con precisión, en lugar de perderte en la neblina de lo que falta o de lo que duele, generas un cambio profundo. Tu cerebro empieza a filtrar de forma diferente, a registrar con mayor claridad lo que construye bienestar. Y así, poco a poco, se fortalece una percepción más equilibrada y resiliente frente a la vida. La mente humana, por naturaleza, está inclinada hacia lo negativo. Durante miles de años, esta tendencia fue una ventaja. Necesitábamos detectar cualquier peligro, anticipar riesgos, estar atentos a errores que pudieran costarnos la vida. Gracias a esa programación ancestral sobrevivimos como especie. Sin embargo, lo que en otro tiempo fue un mecanismo de defensa indispensable, hoy se ha convertido en una trampa silenciosa que roba tranquilidad. Ya no estamos rodeados de depredadores en cada esquina, pero seguimos actuando como si lo estuviéramos, pendientes de lo que salió mal, imaginando escenarios catastróficos, obsesionados con lo que falta por conseguir. La gratitud consciente, específica y aterrizada en lo cotidiano, se convierte en una especie de interruptor dentro de ese circuito. No borra las dificultades, pero coloca un recordatorio poderoso: no todo está roto, no todo es amenaza. Incluso en medio de los problemas existen matices de bienestar que a menudo pasamos por alto. Cuando entrenas a tu mente para detenerse en esos pequeños destellos de lo positivo, equilibras la balanza emocional con la que entras al día. Y ese equilibrio cambia todo: la forma en que hablas con los demás, la manera en que tomas decisiones, e incluso la paciencia con la que enfrentas los inevitables contratiempos. No es exagerado decir que este hábito puede transformar la forma en que interpretas tu vida. Porque lo que guardamos en la memoria emocional no es solo lo que ocurre, sino lo que decidimos subrayar. Si eliges subrayar conscientemente lo que te nutre, tu mente se convierte en un espacio menos hostil y más habitable. Hay un ejercicio que muchos subestiman hasta que lo practican: la visualización consciente del día que comienza. No se trata de inventar un futuro imposible ni de pedirle a una fuerza externa que te regale lo que anhelas. Se trata de cerrar los ojos durante unos minutos y ensayar mentalmente la manera en que quieres atravesar lo que te espera. Imagínate entrando a una reunión, no como un campo de batalla donde tienes que defenderte, sino como un escenario para expresar tus ideas con claridad. Visualiza una conversación difícil, y en lugar de anticipar gritos o choques, mírate respondiendo con calma, con firmeza, con la seguridad de alguien que sabe lo que quiere transmitir. Incluso proyecta los obstáculos que sabes que aparecerán,
pero ensáyalos en tu mente desde la perspectiva de los recursos que sí posees y que muchas veces olvidas. Cuando haces este ejercicio, tu cerebro empieza a reconocer esas escenas como posibles. Y lo posible abre un camino nuevo. Entonces, cuando llega la situación real, tu cuerpo ya no se siente totalmente extraño en ese terreno. Has ensayado antes de salir a escena. No significa que todo será perfecto, pero reduce la improvisación caótica y aumenta tu confianza. Lo fascinante de este proceso es que no se trata solo de pensar, sino de involucrar las emociones. No basta con imaginar lo que harás, necesitas sentirlo en tu cuerpo. Sentir la serenidad de actuar con coherencia, la firmeza de sostener tu palabra, la satisfacción de haber elegido bien. La mente, cuando se le presenta una imagen vívida acompañada de emoción real, no distingue con claridad entre lo que ya viviste y lo que solo imaginaste intensamente. Esa confusión, usada con sabiduría, se convierte en tu aliada. Cada día que repites esta práctica entrenas tu atención para enfocarse en lo que quieres construir, en lugar de en lo que temes. Y poco a poco, tu sistema emocional empieza a alinearse con esa visión, como si hubiese encontrado un mapa en medio del desorden. Lo curioso es que este ejercicio, que parece tan privado y silencioso, termina impactando directamente en la manera en que los demás te perciben. Porque la diferencia entre alguien que llega preparado internamente y alguien que llega arrastrado por la inercia se nota. Se siente. En este recorrido matutino hay un punto decisivo que a primera vista parece sencillo, pero que encierra una de las transformaciones más poderosas que puedes introducir en tu vida: elegir 3 acciones clave que marcarán tu jornada. Solo 3. No 5, no 10, no una lista interminable que se multiplica como si la productividad se midiera en cantidad de tareas anotadas. 3 acciones claras, definidas con intención, serenidad y honestidad. Cuando menciono este número, muchas personas reaccionan con escepticismo. Están acostumbradas a medir su valor por la cantidad de cosas que logran tachar en un día, aunque al final ese exceso no deja satisfacción sino agotamiento. Caen en la trampa de confundir cansancio con logro, y esa es una de las formas más comunes de vacío. Pero aquí la lógica es otra, no es la lógica de acumular, sino la lógica de orientar. 3 acciones bien elegidas pesan mucho más que 20 hechas con prisa. No porque las otras carezcan de importancia, sino porque esas 3 se convierten en tu brújula, en el norte que te recuerda que es esencial. Piénsalo por un momento. ¿Cuántos de tus días se van en atender lo urgente, responder mensajes, apagar incendios, resolver lo inmediato? Y cuando llega la noche, la pregunta incómoda aparece: ¿qué hiciste realmente? ¿Avanzaste en lo que de verdad importa o solo sobreviviste a la agenda? Definir 3 acciones es la manera de evitar que eso se repita una y otra vez. Puede ser algo relacionado con tu cuerpo: salir a caminar 30 minutos, estirarte, preparar un desayuno nutritivo en lugar de comer lo primero que encuentres. Otra acción puede estar vinculada a tus relaciones: escuchar de verdad a alguien sin interrumpirlo, compartir una comida sin mirar la pantalla, acercarte con afecto genuino a quien vive contigo. Y una tercera acción puede orientarse a tu crecimiento personal o profesional: leer, formarte en una habilidad nueva o dedicar una hora a ese proyecto que llevas años aplazando. Lo poderoso de este método es la limitación. Solo 3. Esa restricción, lejos de ser un obstáculo, se convierte en un filtro que te obliga a priorizar. Descubres que muchas de las tareas que te abruman no son esenciales, son solo ruido. Y cuando vives en el ruido, pierdes de vista lo que da sentido a tu vida. 3 acciones diarias, realizadas con constancia, tienen un efecto acumulativo extraordinario. Piénsalo. 3 acciones significativas cada día suman más de 1000 pasos relevantes en un año. 1000 pasos no son pequeños. Son la distancia entre la persona que eres hoy y la vida que quieres construir. Este ritual no elimina las urgencias, no borra los imprevistos ni garantiza que el día será perfecto. Pero te da algo más valioso:
un suelo firme sobre el cual caminar. Porque cuando cumples con lo esencial, incluso si el resto se complica, puedes irte a dormir con la certeza de que avanzaste. Y después de elegir esas 3 acciones que funcionan como brújula, hay un paso más. Uno que muchos consideran simbólico, pero que encierra un poder psicológico enorme: la declaración de identidad. No hablo de frases vacías ni de clichés que circulan en Internet. Me refiero a un compromiso íntimo, directo y personal contigo mismo. Al levantarte, antes de que la vida empiece a reclamar tu energía, eliges en voz alta o por escrito quién decides ser hoy. Puede sentirse extraño al principio, como si hablar contigo mismo fuera algo artificial. Pero con el tiempo se convierte en un contrato interno. Cuando dices, hoy elijo ser disciplinado o hoy elijo actuar con calma, no estás prometiendo perfección ni negando tus caídas. Estás recordándole a tu mente la dirección hacia donde quieres caminar, aun cuando aparezcan las tentaciones de desviarte. Esa pequeña afirmación se convierte en un faro que orienta tus decisiones a lo largo del día. Cuando afirmas con claridad, hoy decido actuar con compasión, no estás pronunciando un simple deseo vacío, sino anticipando las situaciones en las que la impaciencia, el enojo o la dureza podrían apoderarse de ti. Es un entrenamiento previo para responder desde un estado más consciente. Y si dices, hoy elijo la valentía, no estás negando la existencia del miedo. Lo reconoces, sabes que aparecerá en algún momento de tu jornada, pero te preparas para no cederle el control, para caminar hacia adelante en lugar de esconderte. La mente humana tiene un mecanismo fascinante: tiende a justificar cada acción de acuerdo con la identidad que creemos tener. Si te convences de que eres alguien desordenado, actuarás de manera caótica sin darte cuenta. Si piensas que eres incapaz de concluir proyectos, inconscientemente buscarás confirmar esa creencia. Sin embargo, cuando cada mañana eliges conscientemente quién quieres ser y lo refuerzas con palabras claras, tu cerebro empieza a organizar sus pensamientos, emociones y conductas en sintonía con esa nueva identidad. No es autoengaño, es un entrenamiento de coherencia interna. Muchas veces subestimamos el alcance de una afirmación porque pensamos que las palabras desaparecen en el aire. Pero no siempre sucede así. Una frase que nace desde la conciencia y se repite con intención va acumulando fuerza en nuestro interior. Y esa fuerza se proyecta hacia afuera. La gente alrededor percibe cuando llegas a un lugar con firmeza y claridad sobre quién eres y qué decides ser, en vez de simplemente reaccionar al azar frente a las circunstancias. Una declaración de identidad no es un objeto mágico, sino un recordatorio que sostiene tu rumbo. En la vida adulta, donde cargamos cicatrices, aprendizajes y heridas, los recordatorios tienen más valor que las novedades. No necesitas que alguien te enseñe desde cero quién eres. Lo que necesitas es recordarte con firmeza lo que has decidido ser, incluso cuando todo afuera parece desmoronarse. La verdadera libertad no está en hacer lo que quieras en cada instante, sino en mantener la coherencia con tus decisiones, aun cuando sea incómodo. Cada mañana tienes la oportunidad de sembrar esa semilla. Al pronunciarlo en voz alta, al escribirlo o al visualizarlo, plantas un recordatorio que te acompaña en cada decisión del día. Y al llegar la noche, cuando revises tu jornada, descubrirás que muchas de tus acciones estuvieron más alineadas con tu identidad elegida que con el viejo hábito de reaccionar sin rumbo. No porque haya sido perfecto, sino porque elegiste de manera consciente desde el inicio. Quien practica de forma constante este ritual matutino, las preguntas, la gratitud específica, la visualización, las acciones concretas y la declaración de identidad, empieza a notar un cambio casi imperceptible al comienzo, pero profundo con el paso del tiempo, una transformación sostenida en la manera de estar en el mundo. No es un despertar instantáneo donde todo encaje de repente, sino una reconfiguración progresiva de tu energía, de tu foco y de la interpretación que haces de cada experiencia. Las personas que adoptan esta práctica describen una sensación creciente de claridad. Hablan de una menor urgencia por reaccionar impulsivamente a los problemas, de un orden más nítido en sus pensamientos,
de la recuperación de una base firme incluso cuando a su alrededor parece reinar el caos. Ese cambio no surge de un truco rápido, sino de la constancia, que poco a poco moldea la mente y el corazón. Y lo más revelador es que no solo se nota en tu interior. Los demás también lo perciben. Tu pareja detecta una presencia distinta, menos marcada por la irritación, más abierta a escuchar antes de responder. Tus hijos ven un ejemplo vivo de disciplina, no a través de palabras, sino de hechos. Tus compañeros de trabajo notan la diferencia entre relacionarse con alguien reactivo y alguien que transmite calma y enfoque. El ritual no elimina las dificultades, pero sí cambia la manera en que te relacionas con ellas, generando un efecto multiplicador en todos tus vínculos. El verdadero valor de este entrenamiento aparece en los momentos de crisis. Cualquiera puede mantener cierta calma cuando todo fluye sin obstáculos. Pero cuando la vida se rompe, cuando llega una noticia inesperada, cuando un proyecto no sale como esperabas o cuando una relación se desgasta, ahí es donde tu fortaleza interna se pone a prueba. Y quienes han cultivado este hábito atraviesan esas tormentas con una claridad que resulta incomprensible para muchos. No es que no sufran, no es que estén por encima del dolor, sino que aprendieron a crear un espacio interno desde el cual responder sin ser arrasados. Es como limpiar el parabrisas antes de manejar en medio de una neblina. La carretera sigue siendo peligrosa, los obstáculos continúan ahí, pero al menos puedes ver lo suficiente para avanzar sin destruirte en el intento. Lo que se transforma no es la realidad externa, sino tu manera de posicionarte frente a ella. Esa es quizás una de las lecciones más difíciles de aceptar en la madurez. No controlas lo que ocurre afuera, pero sí puedes entrenar cómo reaccionas por dentro. Ese posicionamiento no aparece de forma espontánea, se cultiva con práctica diaria. Cada mañana que eliges iniciar así, fortaleces un músculo emocional que se convierte en tu defensa más poderosa en tiempos de turbulencia. El mundo exterior no necesariamente se suaviza, pero tu mundo interior gana estabilidad. Y esa estabilidad, con el tiempo, marca la diferencia entre sentirse arrastrado por la corriente o atravesar la vida con dignidad. Para que este ritual no se quede en una intención pasajera, es clave entender cómo se consolida un hábito. La psicología muestra que la repetición constante durante unas 8 semanas puede convertir una acción consciente en un comportamiento casi automático. No se trata de magia ni de disciplina de hierro, sino de neuroplasticidad. El cerebro, al repetir un mismo patrón, refuerza sus conexiones y lo que antes parecía forzado empieza a sentirse natural. Aquí, la consistencia vale más que la intensidad. No necesitas arrancar con media hora impecable. Si solo tienes 5 minutos, comienza con 5. Una pregunta, una gratitud, una acción y una declaración breve bastan. Lo importante es no interrumpir el hilo, porque cada día que practicas, aunque sea en pequeña medida, refuerzas un circuito mental que se consolidará con el tiempo. Y también resulta fundamental preparar el entorno. No pretendas cultivar calma si lo primero que haces al despertar es encender una pantalla que bombardea tu mente con estímulos incesantes. Necesitas un rincón que funcione como refugio de calma, aunque sea pequeño. Puede ser una mesa ordenada, un cuaderno, una pluma o simplemente un asiento donde reine el silencio. Ese gesto sencillo de preparar un espacio ya envía un mensaje poderoso a tu mente. Aquí comienza un tiempo distinto, un espacio reservado para cuidarte y reconectar contigo mismo. Cuando no hay un ritual externo que marque esta diferencia, es fácil que la práctica se diluya entre el ruido y las distracciones de la rutina. Otro factor que sostiene este camino es la responsabilidad compartida. Aunque el despertar sea un proceso íntimo, compartir tu compromiso con alguien cercano multiplica tus posibilidades de mantenerlo en pie. Puede ser tu pareja, un amigo, un colega de trabajo, cualquier persona con la que acuerdes preguntarse mutuamente cómo va esa práctica matutina. No se trata de vigilancia ni de presión, sino de un recordatorio amable de que lo que haces tiene importancia y merece continuidad.
Cuando sabes que alguien más preguntará, tu mente deja de fabricar excusas con tanta facilidad. También existe el poder del efecto acumulado. Una breve visualización de 10 minutos puede parecer insignificante, una declaración de identidad puede sonar irrelevante y 3 acciones simples pueden parecer pequeñas. Pero si sumas esas prácticas día tras día, a los 100 días el cambio se vuelve evidente, y al cabo de un año se transforma en un giro de rumbo en tu vida. La transformación profunda no nace de gestos grandiosos aislados, sino de pequeñas decisiones repetidas con constancia. Es la humildad de lo cotidiano lo que, poco a poco, convierte un hábito en una segunda piel. Existen herramientas complementarias que refuerzan este camino y le dan aún más profundidad. Una de ellas es escribir una carta a tu yo del futuro. No es un ejercicio vacío, sino un mapa. Te invita a proyectarte un año hacia adelante y preguntarte con sinceridad quién quieres ser entonces. Describe con detalle cómo imaginas tus rutinas, qué emociones predominan en tu vida, qué vínculos fortaleciste y qué proyectos encauzaste. Esa carta se convierte en un faro que puedes releer cada mañana, aunque sea un fragmento, para recordarte hacia dónde caminas. En los días en los que la motivación flaquea, esas palabras que escribiste desde la claridad se vuelven un ancla poderosa. Otra herramienta es el compromiso verbal. Decir en voz alta que sostendrás tu ritual durante 30 días, aunque solo tú lo escuches, imprime seriedad al proceso. El lenguaje tiene fuerza performativa. Al pronunciarlo, tu mente registra que no es un pensamiento difuso, sino una decisión real. Y las palabras dichas con conciencia pesan. No necesitas que otros lo validen, basta con que tu propia voz lo grabe en tu interior. Ese contrato íntimo, repetido en los primeros días, se convierte en un refuerzo cuando las excusas intentan sabotearte. Con el tiempo, cuando ya sientas que los primeros 90 días de práctica han echado raíces y el ritual forma parte de ti, puedes expandirlo poco a poco. Tal vez agregues algunos minutos de ejercicio suave, una lectura inspiradora o un espacio de meditación silenciosa. Lo importante no es acumular técnicas, sino que lo nuevo brote de lo que ya está firme. De nada sirve sobrecargarte con prácticas complejas si aún no has integrado lo esencial. La expansión tiene sentido solo cuando lo básico se ha consolidado, porque en retrospectiva descubrirás que cada añadido no fue superficial, sino parte natural de tu maduración. Así se construye la verdadera transformación, no a través de golpes de suerte ni de momentos de iluminación súbita, sino mediante la repetición de decisiones conscientes que se sostienen en el tiempo. Cada herramienta es un recordatorio de que puedes crecer, pero también de que el crecimiento requiere paciencia. Al final de todo este proceso, queda una verdad esencial: la vida no se define por lo que pasa afuera, sino por cómo decides responder adentro. Cada mañana tienes esa oportunidad. No es un privilegio reservado para quienes disponen de más tiempo ni para quienes viven sin problemas. Es una elección que cualquiera puede hacer, incluso en medio del cansancio, la incertidumbre o las responsabilidades. El día siempre comienza con un instante que puedes dejar pasar de largo o convertir en el inicio de un cambio profundo. Ese instante es el despertar. Puedes seguir en piloto automático, repitiendo los mismos patrones que te dejan agotado, o puedes hacer una pausa consciente y elegir cómo posicionarte frente a lo que vendrá. No es una promesa de perfección ni un escudo que elimina el dolor. El dolor seguirá apareciendo, los imprevistos no desaparecerán y las demandas externas continuarán. Pero si cada mañana decides quién eres, qué agradeces, qué visualizas, qué acciones emprendes y qué identidad sostendrás, lo que cambia es tu forma de atravesar todo lo demás. Y esa diferencia es gigantesca. Es la distancia entre sentirte víctima de las circunstancias o sentirte autor de tu vida. Entre vivir a merced del caos o vivir con coherencia, incluso en medio de la tormenta. He visto a personas convencidas de que ya era demasiado tarde para cambiar. A los 40, 50 o 60 pensaban que no quedaba margen para transformar la manera de despertar, trabajar o relacionarse.
Pero la verdad es que nunca es tarde. Lo único que necesitas es el primer paso, aunque sea diminuto. La magnitud inicial no define el resultado, lo que marca la diferencia es la constancia que lo sostiene. Un gesto de apenas 5 minutos puede convertirse en el pilar de tu equilibrio emocional, tu claridad mental y tu capacidad de enfrentar la vida con dignidad. Cada amanecer es, en realidad, una oportunidad de renacer. No en un sentido ingenuo de olvidar lo vivido, sino en el sentido más realista y profundo, decidir cómo responderás a lo que viene. Ese es el poder de los primeros minutos del día. No te aseguran que el mundo cambie, pero te recuerdan que tú puedes cambiar en el mundo. Y cuando tú cambias, cambia tu manera de amar, de trabajar, de crear y de soñar. Tal vez no controles las circunstancias, pero sí puedes decidir no entregar tu mente al caos al despertar. Tal vez no controles lo inesperado, pero sí puedes comenzar con claridad. Tal vez no controles lo que otros hagan, pero sí puedes decidir quién elige ser. Cada día comienza con una decisión silenciosa que, aunque parezca pequeña, marca el rumbo de todo lo que vendrá después. En ese instante, justo antes de que el bullicio externo invada tu mente con notificaciones, pendientes y exigencias, se abre un espacio único en el que tienes el poder de elegir cómo quieres vivir. Es allí donde puedes sembrar la intención de un día más auténtico, alineado con lo que realmente eres y no con lo que otros esperan de ti. Cuando cultivas este hábito con disciplina, ese momento inicial deja de ser solo un amanecer rutinario. Poco a poco, se transforma en un ritual personal, una declaración silenciosa de que decides priorizar tu paz, tu claridad y tu energía. Es un recordatorio de que cada jornada puede ser moldeada con tus propias manos, en lugar de ser arrastrada por la inercia. Y al repetir este gesto día tras día, lo que parecía un acto cotidiano se convierte en una poderosa práctica de amor propio, una manera de reafirmar tu libertad interior y de demostrarte que mereces habitar tu vida con conciencia y plenitud.